3, 31, 3 y 44. Saludos, esta es la primera parte de la lección número 75 del curso de Álgebra Intermedia. Estamos viendo en la lección anterior y en la previa también la demostración de un teorema que se titula Las propiedades fundamentales de los números complejos. Tenía 10 partes y habíamos demostrado unas cuantas, y la última que estábamos demostrando y que vamos a demostrar es la novena, que nos presenta otra manera de efectuar la división de dos números complejos. La división de dos números complejos ya vimos, ¿verdad?, que su definición era esta, y aprendimos a hacer la división de dos números complejos usando esa definición, ¿verdad? Y de hecho aquí yo repetí ese proceso para los números z sub 1 y z sub 2, que son a sub 1 más b sub 1i y a sub 2 más b sub 2i respectivamente, usando efectivamente la definición de la división, que era, como sabíamos nosotros hasta ahora, efectuar la división de un número complejo. Por otro lado, vamos a ver qué nos resulta esta otra expresión, que es sencillamente multiplicar el número complejo de arriba, o sea, el dividendo de esa división, por el conjugado del número complejo de abajo, y abajo también multiplicamos el número complejo que tenemos como divisor, ¿verdad?, en el denominador de esa fracción, por su propio conjugado, porque multiplicamos arriba y abajo por lo mismo. Fíjense que aquí también estamos aplicando en cierta manera el principio fundamental de fracciones que regía para los números reales, como si ahora rigiera para los números complejos. Y recuerde que tiene que ser así, porque a los números complejos le estamos dando las mismas propiedades, aunque no son números reales, que tienen los números reales. Bueno, vamos a efectuar esa multiplicación, ¿verdad? Pues bien, ese cómputo que indica aquí, tenemos que sustituir, ¿verdad? Lo ponemos aquí, lo que vamos a buscar. Tenemos que sustituir lo que es z sub 1 y z sub 2 y el conjugado de z sub 2. Pues miren, z sub 1 recuerde que era, mire, a sub 1 más b sub 1i, y hay que multiplicarlo por el conjugado de z sub 2, y como z sub 2, mírenlo aquí, es a sub 2 más b sub 2i, su conjugado será a sub 2 menos b sub 2i, porque recuerde que el conjugado de un número complejo es el mismo número complejo, pero con el signo de la parte imaginaria cambiado. Y abajo tenemos que multiplicar, como dice aquí, el número complejo z sub 2 por su conjugado. Bueno, para arriba fíjense que sustituimos lo que es z sub 1 y lo que es el conjugado de z sub 2, pero abajo, al indicar que voy a multiplicar z sub 2 por su conjugado, recuerde que en la primera parte de este mismo teorema vimos que cuando usted multiplica un número complejo por su conjugado daba el cuadrado del módulo, y como el módulo era la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado, la parte real del número complejo al cuadrado más la parte imaginaria del número complejo al cuadrado se elimina la raíz y queda eso mismo, ¿verdad? La parte real de este número z sub 2, que es a sub 2 al cuadrado, más la parte imaginaria de ese número z sub 2, que es b sub 2, también al cuadrado. O sea que fíjense que abajo esta multiplicación no la repetí porque ya la hice en el primer teorema, ¿verdad? Ya encontramos cuánto daba eso. La parte real de ese número z sub 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado de ese número también z sub 2. Arriba vamos a efectuar ahora esa multiplicación, ¿verdad? Y recuerden cómo se efectúa la multiplicación de dos números complejos. Primero buscamos la parte real del resultado, del producto de esos dos números complejos, que se determinaba de esta manera, según la definición de multiplicación de números complejos. Primero multiplicamos las partes reales, a sub 1 por a sub 2, y a eso le restábamos la multiplicación de las partes imaginarias, b sub 1 por negativo b sub 2. Y entonces determinamos la parte imaginaria, o sea, lo que acompaña a la i, en el resultado de la multiplicación de esos dos números complejos, que se determinaba de esta manera: la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, ¿verdad?, a sub 1 por negativo b sub 2, más la parte real del segundo, a sub 2 por la parte imaginaria del primero, b sub 1. Y esto segundo, es la parte imaginaria del resultado. Así que simplificando, esto será a sub 1 por a sub 2 y menos b sub 1 por negativo b sub 2 a positivo b sub 1 b sub 2, ¿verdad? Más, y aquí a sub 1 por negativo b sub 2, ¿verdad?, negativo a sub 1 b sub 2, más a sub 2 por b sub 1, claro, por la i. Sobre, y seguimos cargando, ¿verdad?, ese denominador, que es el resultado de la multiplicación del número complejo z sub 2 por su conjugado, que es la parte real de z sub 2 al cuadrado, más la parte imaginaria de z sub 2 también al cuadrado. Finalmente, recordamos que una de las propiedades que yo le di a la i era que si yo tenía una suma así, ¿verdad?, una parte real y una parte imaginaria del número complejo dividido entre un número,
pues se trataba igual que en el caso de los números reales. Este primer término del numerador entre ese denominador y este segundo término del numerador entre ese denominador. O sea, por eso que tenemos aquí ahora a sub 1 a sub 2 más b sub 1 b sub 2 sobre esto que está aquí, a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado, más, y entonces viene esto, negativo a sub 1 b sub 2 más a sub 2 por b sub 1 entre esto también, a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado, claro, por la y este sería entonces el resultado de efectuar esta operación indicada en esta expresión, esa fracción que está ahí. Comparamos ahora el resultado 1, que era cómo usted dividía el número complejo z sub 1 entre z sub 2 por la definición original de división, ¿verdad? Que era como sabíamos hacerlo, con el obtenido ahora, así evaluando esa expresión. Y vemos, miren, que son iguales, ¿verdad que sí? Porque la parte real de este número complejo es igual que la parte real de este otro, a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2 sobre a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado, y la parte imaginaria de este también es igual a la parte imaginaria de este. Mírenlo aquí, menos a sub 1 b sub 2 más a sub 2 b sub 1 sobre a sub 2 al cuadrado más b sub 2 al cuadrado. Así es que dice que 1 y 2 son iguales. Y como 1 es esto y 2 es esto, por la ley transitiva de la igualdad, ¿verdad? Si esto que está aquí es igual a esto y esto que está aquí, mírenlo aquí, es igual a esto, pues entonces esto que está aquí, z sub 1 entre z sub 2 va a ser igual a esto que está aquí, z sub 1 por el conjugado de z sub 2 sobre z sub 2 por el conjugado de z sub 2. Y eso es lo que hemos indicado aquí. Consecuencia, por 1, 2 y la ley transitiva de la igualdad, z sub 1 entre z sub 2 es igual a esta expresión z sub 1, z sub 2 conjugado entre z sub 2 por z sub 2 conjugado. Y eso, fíjense que es lo que decía ese teorema. Bueno, el décimo es otro de las partes del teorema que se le dejan a ustedes como práctica para que lo hagan. Y ya hice el comentario de que estos últimos dos teoremas, ¿verdad?, nos daban otra forma de efectuar la división, cosa que ya habíamos hecho, y otra forma de buscar el recíproco de un número complejo que ya sabíamos por otra fórmula cómo buscarlo. O sea que lo único nuevo que nos trae este teorema en estas últimas dos partes en particular es cómo efectuar la división de dos números complejos de otra manera y cómo buscar el recíproco de un número complejo de otra manera a la que ya vimos cómo se hacía, ¿verdad? Bueno, déjenme decirles que las primeras 8 partes, ¿verdad? Fíjense que esta es la 9 y la 10, que estaban aquí y que ya probamos algunas de ellas y otras se les dejan a ustedes como ejercicio para que las hagan, para que las demuestren. Estas primeras 8 partes no tienen mucho uso en el álgebra intermedia, sin embargo, sí tienen mucho uso en el álgebra avanzada, que es el curso que viene luego, y en el precálculo, que es el último de los cursos de nuestro programa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ejemplos en donde vamos a aplicar precisamente estos dos teoremas. Esas otras dos maneras, una de efectuar la división de dos números complejos y otra de buscar el recíproco de un número complejo, diferentes a las formas en que ya lo habíamos hecho previamente, ¿verdad? Y el primer ejemplo dice: efectúe las siguientes divisiones. Y nos dice la división del número complejo 3. Recuerde que 3, ahí se ve que es un número real, pero recuerde que los números reales son complejos, cuyas partes imaginarias son 0. Esto puedo pensar que 3 más 0i, así que ese número complejo 3, que es un número real, entre este número complejo 4 más i, que definitivamente no es un número real, ¿verdad? Bueno, pero vamos a seguir la parte 9, ¿no? La división que habíamos aprendido a hacer antes por esta fórmula, que es la que da la definición de la división de dos números complejos. Fíjense que lo que tenemos que hacer entonces, según esto, es que la división que nos dan, yo la convierto en la multiplicación del numerador y el denominador, por el conjugado del de abajo, conjugado por el número complejo que está en el denominador de esa fracción que representa la división que yo estoy tratando de hacer, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que el conjugado de 4 más i será 4 menos i, porque recuerde que el conjugado de un número complejo usted lo obtiene sencillamente cambiándole el signo a la parte imaginaria, en vez de más i, menos i. El 4, que es la parte real, fíjense que se queda igual, nada más le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Recuerde que hay otra cosa a la cual usted le cambia los signos a los dos, que es si usted busca el negativo del número complejo. Pero aquí estamos buscando el conjugado del número complejo, nada más se le cambia el signo a la parte imaginaria. Bueno, pues esto será 3 por esto, 3 por 4 menos i, y 4 más i por 4 menos i. Esta multiplicación de arriba, ¿verdad? Como ya yo probé la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma, y en el caso de los números complejos, esta resta, al igual que en el caso de los números reales, se convierte en la suma del negativo, pues puedo aplicar aquí la ley distributiva de la multiplicación sobre la resta de la izquierda, ¿verdad? 3 por 4 menos
3 por i, ¿verdad? Y abajo al multiplicar 4 más i por 4 menos i, recuerde que esa multiplicación no tenemos que efectuarla ya, porque ya en la primera parte de la demostración de este teorema, o más bien en la demostración de la primera parte de este teorema, del cual tenemos aquí 10 partes, la parte número 9 y 10, el resultado de la multiplicación de un número por su conjugado es sencillamente la parte real del número, por cual estamos multiplicando por su conjugado al cuadrado, más la parte imaginaria también del número que estamos multiplicando aquí por su conjugado también al cuadrado. O sea, para buscar la multiplicación de 4 más i por 4 menos i, no tengo que hacer esto, de que si es la parte real por la parte real, no es la parte imaginaria por la parte imaginaria, porque si es un número complejo por su conjugado, sencillamente va a dar la parte real, que es 4, al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 1, también al cuadrado, ¿eh? Así que esto será 3 por 4, 12, menos 3i sobre, y 4 al cuadrado es 16, y 1 al cuadrado es 1, o sea que será 12 menos 3i sobre 17, y por otra propiedad que le dimos a la unidad imaginaria, una expresión así usted puede pensar que es 12 sobre 17, y esa sería la parte real del resultado, menos 3 sobre 17 por i. Y este sería el resultado de la división de esos dos números complejos por esta otra manera de efectuar la división, ¿okay? De multiplicar arriba y abajo por el conjugado del número complejo que está abajo, ¿okay? Vamos a ver este otro. No borremos esto, porque esas dos fórmulas son las que vamos a estar usando en estos ejemplos. En este segundo ejemplo nos piden que hagamos la división del número complejo 1 menos 3i entre menos 5 menos 2i. Esa división. Bueno, pues según esta fórmula lo que tengo que hacer para hacer esa división es multiplicar arriba y abajo por el conjugado del de abajo. O sea, 1 menos 3i es el de arriba, lo voy a multiplicar por el conjugado del de abajo, que será menos 5, la parte real se queda con el mismo signo, pero la parte imaginaria le cambiamos el signo, más 2i, y abajo pues tendremos que multiplicar el menos 5 menos 2i, también por su conjugado, menos 5 más 2i. La multiplicación de arriba, que son dos números complejos diferentes, definitivamente tenemos que hacerla por la definición de multiplicación, que recuerde que era primero buscar la parte real del resultado de esa multiplicación, que se obtenía multiplicando primero las partes reales, 1 por menos 5, y a eso le restábamos la multiplicación de las partes imaginarias, menos 3 por 2, y esa es la parte real del resultado, más si no sé la parte imaginaria del resultado de esa multiplicación, se obtenía multiplicando la parte real del primero por la parte imaginaria del segundo, más la parte real del segundo por la parte imaginaria del primero, que es menos 3, ¿no? Y esto iba a ser la parte imaginaria del resultado de esa multiplicación, así que se acompaña con la i. Abajo, la multiplicación de esos dos números complejos, no tenemos que entrar en esa complicación porque ya sabemos que sí es un número complejo por su conjugado. La respuesta va a ser sencillamente el cuadrado de la parte real, menos 5 al cuadrado, más el cuadrado de la parte imaginaria, negativo 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque fíjense que en la segunda parte del teorema anterior precisamente decía que la multiplicación de un número por su conjugado era un número real. ¿Qué era ese? La parte real del número complejo que estamos multiplicando por su conjugado al cuadrado, más la parte imaginaria del número complejo que estamos multiplicando por su conjugado también al cuadrado. Así que esto será, vamos a ver, menos 5, ¿verdad? Menos 6. Esta es la parte real del resultado, más 2, más 15, menos 5 por 3 es 15, y sobre, y abajo nos da 25, ¿verdad? Porque el cuadrado de negativo 5 es 25, más, y el cuadrado de negativo 2 es 4. Así que esto dará menos 5, menos 6 más 6, ¿verdad? Más 2 más 15, 17 por i, sobre 25 más 4, 29, o sea que esto finalmente da menos 5 más 6, 1, porque 6 menos 5 es 1, lleva el signo del mayor, que es el 6, más 17i sobre 29, así que esto será sencillamente 1 sobre 29, esa es la parte real del resultado de esa multiplicación, más 17 sobre 29, y esa será la parte imaginaria del resultado acompañando a la i. Y ese es el resultado de esa multiplicación haciendo uso de esta otra forma que nos indica ese teorema número 9. ¿Okay? Por eso que vamos a usar la parte número 9, no la definición de división, que ya habíamos visto cómo usarla y cómo efectuar la división por medio de esa forma, ¿verdad? Vamos a ver entonces el siguiente tipo de problema que dice: determine
el recíproco de los siguientes números complejos. Determine el recíproco y el primer número complejo que usamos para determinar su recíproco es el siguiente. Nos da este número complejo que dice menos 2 negativos más 4i. Recuerde que yo tenía un método para buscar el recíproco del número complejo, ¿verdad? Que era aquel que decía la parte real, que es menos 2 sobre la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, más el negativo de la parte imaginaria sobre la parte real al cuadrado más la parte imaginaria por n. Esa es la fórmula que teníamos para buscar el recíproco de un número complejo. Sin embargo, ahora nos dan esta otra fórmula, que dice que el recíproco de ese número complejo, 2 más 4i, es sencillamente lo siguiente. Dividimos el conjugado de ese número complejo. Así que el conjugado de este número complejo sería menos 2, recuerden que la parte real no cambia de signo, pero menos 4i, sobre el cuadrado del módulo de ese número complejo. Pero recuerde que el cuadrado del módulo del número complejo es lo mismo que el resultado de la multiplicación de un número por su conjugado, que no es otra cosa que el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, ¿verdad? Así que al buscar el cuadrado del módulo de ese número complejo z sub, de este número complejo que tenemos aquí, en el cual estamos buscando su recíproco, ¿verdad? Es sencillamente la parte real, negativo 2 al cuadrado, más la parte imaginaria que es 4 al cuadrado, ¿verdad? Así que esto da menos 2 menos 4i sobre 4 más 16, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Y esto da sencillamente menos 2 menos 4i sobre 4 más 16, 20. Así que esto será menos 2 sobre 20, o negativo 2 sobre 20, ¿verdad? Cambiando el signo al frente de la fracción y el numerador, aplicando la ley de signos de una fracción, menos, también cambiando el signo al frente y el numerador, 4 sobre 20 por i. Ahora fíjense que el 2 sobre 20 cancela, ¿verdad? Reduce, dividiendo entre 2 arriba a 1 y entre 2 abajo a 10, así que da menos un décimo. Más, y aquí también esto cancela, ¿verdad? Entre 4 a 1 y entre 4 a 5. Así que será menos un quinto por la i. Y ahí tendríamos el recíproco de ese número complejo, usando ahora esta fórmula. Recuerden y repetimos que la fórmula que teníamos antes era que usted cogía la parte real al cuadrado, perdón, la parte real sobre la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, más el negativo de la parte imaginaria sobre la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿verdad? Y ahora fíjense que es más sencillo que usar esa definición del recíproco de un número, aplicando este otro teorema, ¿verdad? Vamos a ver este otro segundo ejemplo. Dice menos 3i. Menos 3i. Quiero buscar el recíproco de menos 3i. Recuerde que eso sería el recíproco de este número complejo 0 menos 3i. 0 menos 3i. Bueno, pues, según ese teorema, lo que tengo que hacer es coger el conjugado de este número complejo, ¿verdad? Y el conjugado de esto será 0 más 3i. Pero 0 más 3i por una propiedad de la unidad imaginaria, como si fuera un número real, es 3i. Sobre la parte, el cuadrado, ¿verdad? Del módulo de ese número complejo, que recuerden que sencillamente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, perdón, la parte real es 0 al cuadrado más la parte imaginaria que es negativo 3 al cuadrado, ¿verdad? Así que será 3i sobre 0 más 9, o sea 3i entre 9. Pero 3i entre 9, fíjense que el 3 cancela entre 3 a 1 y entre 3 a 3, así que será 1/3 i. Y ese sería el recíproco de ese número complejo, ¿verdad? Bien, bueno, pues
Con esto terminamos esta parte de las propiedades fundamentales de los números complejos. ¿Okay? Vamos a ver ahora otro tópico sobre los números complejos, que es lo que se conoce como la imposibilidad de ordenar a los números complejos. Vamos a borrar aquí. Poner ese título del próximo tópico dentro del tema del conjunto de los números complejos, imposibilidad de ordenar al conjunto de los números complejos. ¿Okay? Imposibilidad de ordenar al conjunto de los números complejos. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, recuerde que desde que empezamos a estudiar en el álgebra elemental los números enteros, yo descubrí que yo podía poner en orden de menor a mayor los números enteros. Y después vimos que podíamos poner en orden de menor a mayor los números racionales. Y después vimos que podíamos poner en orden de menor a mayor a los números reales y también a los números irracionales. Y previo a eso, pues, una vez vimos que podíamos poner en orden a los números enteros, pues claramente podíamos poner en orden a los números cardinales de menor a mayor y claramente en orden a los números naturales de menor a mayor. Ahora, yo te verá que en los números complejos, eso es imposible de hacer. Bien. Así como indicar eso, con imposibilidad de ordenar así queremos decir que no podemos decidir qué número complejo es menor o mayor que otro. Claro, otro número complejo. Sí podemos decidir ya, y lo vimos, cómo es que los números complejos son iguales. Si las partes reales son iguales y si las partes imaginarias son iguales. Pero no podemos determinar, y usted verá, que dos números complejos sean igual, cuál de los dos es mayor o cuál de los dos es menor. Pues mire, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver que la misma unidad imaginaria, que recuerde que no es negativo 1, sino la raíz cuadrada de negativo 1, usted no puede decir si es mayor o menor que 0. Suponga que i, la unidad imaginaria, es mayor que 0. Entonces, por la propiedad de multiplicación positiva, si yo multiplico ambos lados de esa desigualdad por i, como estoy suponiendo que la i es mayor que 0, que es positiva, pues recuerde que también se mantiene el signo de igualdad de mayor. Multiplicar ambos lados de una desigualdad por algo que supuestamente, como es la i, es positivo, mayor que 0, pues el sentido de la desigualdad no cambia, ¿no? Y en el lado izquierdo nos queda i por i cuadrada mayor que i 0 por i es 0, ¿verdad? Porque fíjense que estoy dando a la i las mismas propiedades que tienen los números reales. I por i sería el cuadrado de i 0 por i sería 0, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, pues negativo 1, porque recuerden que yo vi que i cuadrado daba negativo 1, es mayor que 0. Así que si la i es mayor que 0, negativo 1 es mayor que 0. Pues eso es imposible. Está bien, imposible, pero eso fue lo que salió. Ahora, fíjense que si suponemos que i es menor que 0, que la i es negativa, entonces, otra vez por la propiedad multiplicativa, la propiedad de multiplicación positiva, añadan aquí, de las desigualdades. Recuerde que es la que dice, si usted tiene dos números mayor o menor que otro y multiplicamos números
por algo positivo, pues el resultado sigue siendo o mayor o menor, tal como eran los originales, que el otro, ¿verdad? Que el resultado del otro también multiplicado por esa misma cantidad. Pues mire, entonces, como ahora estoy suponiendo que la y es negativa, entonces por la propiedad de multiplicación negativa, porque estoy suponiendo que la y es negativa, de las desigualdades, seguimos acá arriba, ¿qué tenemos? Que y por y, pues entonces como estoy multiplicando por algo negativo, será mayor que, ¿verdad? 0 por y, ¿verdad? 0 por y, 0 por y. O sea que y al cuadrado será mayor que 0 por y. Recuerden y repito, ¿por qué cambié el signo de desigualdad? Porque ahora estoy suponiendo que estoy multiplicando a ambos lados de esa desigualdad por y, que estoy suponiendo que es negativo. Y la ley de multiplicación negativa de la desigualdad dice que como usted una desigualdad multiplica en ambos lados por algo negativo, el sentido de la desigualdad cambia, ¿verdad? Si es de menor, cambia a mayor. Pero y cuadrado yo sé que es negativo 1. Y negativo 1 es mayor que 0. Pues fíjense que en cualquiera de los casos, 1 y 2 llegamos a una imposibilidad. Porque yo sé que negativo 1, porque yo aprendí a ordenar los números enteros, y en particular negativo 1 es menor que 0. Vea que 1 y 2 que dice que negativo 1 es mayor que 0 y que negativo 1 es mayor que 0 es falso. Así es que efectivamente, si yo suponer que y es mayor que 0 me llevó a una imposibilidad, a una cosa falsa, y que y es menor que 0 también me llevó a una posibilidad, así que yo no puedo determinar ni siquiera si la unidad imaginaria es positiva o si es negativa. Y si no puedo determinar ni siquiera cómo es la unidad imaginaria con respecto al 0, no puedo poner en orden a ningún, o más bien comparar dos números complejos en el conjunto de los números complejos. Luego, no podremos determinar qué número complejo es mayor o menor que otro. ¿Qué es lo que nos da esta información? Que significaba que el conjunto de números complejos no fuera ordenable, que no se pudiera ordenar. Bueno, pues con esto terminamos esta primera parte de esta lección. Ya mismo los espero ver en la segunda.